Muy bien, queridos amigos, pues tengan muy buenas tardes. En esta ocasión me dirijo al mundo católico. Es un tema especialmente de interés para el católico. Y me refiero a la tercera encíclica del Papa Francisco, que se llama Tutti Fratelli, todos hermanos. Es una encíclica que ha despertado entusiasmo en algunos y en otros ha despertado rechazo. Muchísimos han quedado indiferentes. Y para entender todo esto, creo que hay que entrar en el contenido y en el objetivo de la encíclica. Primero hay que decir que la encíclica, cualquier encíclica de cualquier papa, es un documento que no es un dogma, pero que es tremendamente importante, es un documento de máximo nivel dentro de los documentos del magisterio de un pontífice. Por supuesto, inferior en importancia a la que tiene la declaración de los dogmas de fe. Tradicionalmente, las encíclicas han estado dirigidas a los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y al pueblo católico. Pero esta ha sido dirigida en general a las personas, digámoslo así, de buena fe. En Tutti Fratelli se indica a quién va dirigida la encíclica de una forma más explícita y más clara que en las anteriores. Y en esta se dice que va dirigida a los hombres de buena voluntad, a todos. Y aunque el Papa dice que la escribe desde sus convicciones cristianas, no dice ni siquiera nada acerca de su fe católica, solo de sus convicciones cristianas. Y desde estas quiere argumentar de tal manera que lo que él propone, que es la fraternidad universal, sea algo válido y aceptable por todo mundo. Bueno, en este intento me parece a mí que viene a dar forma, viene a dar vida a algo que me parece importante, sí, pero que estaba ya cada vez más en desuso. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que el objetivo del Papa parece ser que sea que si no nos ponemos de acuerdo todos los seres humanos en que tiene que haber unas leyes éticas universales, que ningún parlamento, que ningún gobierno, que nadie pueda derogar, entonces no es posible la convivencia, ni la paz, porque somos muy distintos, no solamente porque unos creen en una cosa, otros en otra, y muchísimos en nada, y que al final lo que tiene preponderancia son los intereses subjetivos de cada nación, de cada grupo étnico, de cada ciudad, de cada familia poderosa sobre todo, o de cada persona. Bueno, si lo que sigue privando son los intereses de tipo nacional o económicos o políticos, pues la guerra está a la vuelta de la esquina, como lo comprobamos un día sí y otro también. Bueno, entonces, ¿qué propone el Papa? Propone ponernos de acuerdo en unas reglas de comportamiento tan básicas que a todos nos afecten. Un creyente dirá que la regla del comportamiento de esa ley natural está inscrita en el ADN del hombre por el Creador, por aquel que nos ha creado. El no creyente dirá simplemente que hay unos principios básicos que están de verdad funcionando o que deberían al menos funcionar o regir el comportamiento humano de cualquier persona. A mí me parece que este es el objetivo fundamental de esta encíclica. Por eso el Papa renuncia a los argumentos de peso teológico o de peso bíblico y no cita la tradición ni el magisterio en su argumentación. Y eso a muchos
los ha decepcionado, naturalmente. Pero a otros los ha entusiasmado. Y aunque se dirige a todos de modo general, y es probable que tengamos la obligación los católicos de acogerla y escucharla, son los católicos, somos los católicos los que estamos en un mayor riesgo, porque el Papa puede de alguna manera no contentarnos, a mí no me contenta, y puede resultar indiferente para una gran mayoría, como los musulmanes o los ateos, los materialistas, etc. Pero ha resultado que en muchísimos casos, para un católico, esta encíclica me resulta, insisto, muy pobre en cuanto a su argumentación. Claro, a mí me parece que tiene un valor, aunque el resultado final de la misma quizá tarde mucho en producirse. Poniendo un ejemplo, voy a poner un ejemplo, es como si alguien estuviera rechazando el aborto, condenándolo, diciendo que el aborto no se debe aprobar o no se debe practicar porque la biología ha comprobado que en el vientre de la madre que ha recién concebido un cigoto, en realidad ha dado origen a un ser humano y por lo tanto tiene derecho a la vida y no debe ser asesinado. Esto desde el mero punto de vista biológico, sin añadir para nada que existen unos mandamientos que nos prohíben, el quinto mandamiento, que nos prohíbe matar a un ser humano. Y si nos fijamos únicamente en el aspecto biológico y no hacemos referencia ninguna a la motivación religiosa de que no se debe matar a nadie porque es un ser humano y que está prohibido expresamente, sobre todo cuando es inocente, matar a un prójimo, y un feto es un prójimo, y no añadimos que además está en el quinto mandamiento que nos prohíbe matar al prójimo, pues entonces el objetivo de la encíclica queda cojo. Pero ¿en qué sentido queda cojo? Es como si a un felino de 4 patas le cortamos 3 y pretendemos que se mueva solo con una. Yo creo que no se podría mover. Tal vez se pudiera arrastrar, pero no caminar. Bueno, entonces, una de las causas por las cuales esta encíclica no ha despertado entusiasmo entre los católicos es por lo ya apuntado, porque prescinde de todo elemento sobrenatural, prescinde de todo elemento doctrinal, tradicional, y esto les ha encantado a los masones, están fascinados con la encíclica, porque con razón o sin ella, ellos piensan, ellos opinan que la encíclica viene a darles la razón. Claro, el masón es naturalista, el masón es teísta en cierta forma, sobre todo en ciertos niveles masónicos un tanto inocentes, porque ya sabemos que los masones de alto grado, 33, pues son luciferinos, y su dios es Lucifer. Pero a la bola de masones, por decirlo de alguna manera, no despreciativa, sino simplemente descriptiva, les ha causado entusiasmo. ¿Sí? Incluso aplauden el hecho de que San Francisco efectivamente habla del hermano Sol, de la hermana Luna, de la fraternidad universal. Ya vimos al Pejelopostli, al gran Tlatoani Mexica, bueno, macuspano, con más precisión, gritar enloquecidamente, ¡viva la gran fraternidad universal! Y ya hemos visto, incluso así por México, que en realidad es un no por México, gritar viva la fraternidad, la libertad y la igualdad, estrictamente gritos masónicos. Bueno, pues entonces,
Para los hermanos que suprimen la figura del creador, como los masones, dicen que la encíclica les da la razón a ellos. Pues no, no les da la razón, pero eso es lo que ellos han dicho, y sobre todo los masones en España han celebrado con bombo y platillo esta encíclica. Han estado tan entusiasmados que lo han manifestado de una manera muy elogiosa. Y bueno, a esta manifestación elogiosa, eufórica, se han sumado los socialistas y los comunistas. Posiblemente el capítulo 5 de la encíclica sea el más polémico. Aquí voy a ir despacito y enfático. Porque en este capítulo 5 se hace una condena explícita del populismo y del liberalismo o neoliberalismo ideológico y económico. Pero los socialistas y los comunistas se han visto de esta manera muy apoyados en su ideología, no porque este capítulo diga algo a favor de ellos, sino simplemente porque critica el Papa y además lo hace con singular dureza a sus contrarios, o sea, al mundo capitalista, simplemente capitalista o extremadamente supercapitalista. Lo que yo critico acremente al Papa Francisco, sin desconocerlo como Papa, por supuesto, porque no soy sedevacantista y tampoco soy papólatra. Y como seglar informado de mi fe, tengo que señalarle con todo respeto al Papa Francisco, que critica duramente a la derecha, sobre todo a la ultraderecha, sin hacer ningún señalamiento contra Venezuela. Para el Papa no existe Venezuela, con su inmensa, indescriptible tragedia. Para el Papa no existe Cuba, con su todavía más larga, más indescriptible tragedia. Tendríamos que buscar otro nombre más adecuado para describir lo que ha pasado en Cuba por décadas. Tampoco existe Nicaragua. No existe China, con su tremenda y brutal persecución contra los católicos. Así que la verdad es que esto me resulta inadmisible. Señalar lo que está ocurriendo únicamente en el mundo capitalista no es realista. Prescindir de lo que está ocurriendo en los países donde el populismo está causando estragos, creo que es una de las causas por las cuales la encíclica ha sido aplaudidísima por comunistas y socialistas y rechazada, ignorada o silenciada por los demás, sobre todo por los católicos, porque consideramos que se hace una crítica cruel, tremenda de unos, y no se hace ninguna crítica de los otros. No es que los apoye de modo explícito, sino que simplemente no se habla de ellos. Cuba, Nicaragua, Venezuela, China. Con lo cual, ellos, los comunistas y socialistas, sobre todo en México los de la 4T, se encargan, y la izquierda española, ferozmente anticatólica, se encargan de interpretar como si fuera una aprobación a sus tesis. Incluso los más radicales, y también cuando son llevadas a la práctica y generando tantos muertos y tanto desastre como está pasando en los países que el Papa no cita, y donde se hacen cosas que aparecen sobre todo en los últimos 3 capítulos. En el documento de Francisco pasan inadvertidas las tragedias en China,
en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Y son tragedias que claman al cielo. Y claro, al no verse señalados, los comunistas y los socialistas de todo el planeta están de fiesta. Volvemos al centro. Hay frases en la encíclica que de verdad son piedras fundamentales para la construcción de una ética global, que consiste en esa ética natural, en la cual los hombres, los seres humanos, las personas se han pasado de un lado para otro de modo muy alegre y a veces con posiciones muy relativistas. Los últimos 3 capítulos, sin embargo, esto es en favor del Papa. Así como digo lo malo, digo lo bueno. El Papa señala que el relativismo no es la solución. Consulten, por favor, el número 206 de la encíclica. Esta verdad es una compañera inseparable de la justicia. Sí, el Papa lo afirma. El relativismo no es una solución. Y sigue diciendo que la verdad es una compañera inseparable de la justicia y la misericordia. Chequen el número 227. Y que amar a un opresor no es consentir que siga siendo opresor. Número 241. En el número 250 dice algo valiosísimo, que el perdón no significa olvido, claro, y menos en el ámbito social. En el ámbito conyugal sí implica olvidar la ofensa, cuando uno verdaderamente perdona al cónyuge. A mí me pasa con mucha frecuencia, a mi esposa también. Oye, ¿y por qué el otro día nos enojamos? ¿Por qué el otro día por un ratito me retiraste tu afecto? Y contestamos, cada quien cuando le toca, pues la verdad, ya se me olvidó. ¿Por qué? Porque el amor, pues no lleva cuentas del mal. Pero en materia social, los oprimidos no pueden olvidar que fueron oprimidos o que están siendo oprimidos. Y el Papa Francisco reconoce su derecho intrínseco, universalmente válido, a luchar contra la opresión. También dice el Papa que cree que cuando en el nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, esto es valiosísimo. Se acaba por adorar ídolos y enseguida el hombre pierde su dignidad, la cual es pisoteada, sus derechos violados. Ustedes bien saben a qué atrocidades puede conducir la privación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa. Pero esta herida deja a la humanidad radicalmente empobrecida y privada de la esperanza y de los ideales. Esto lo señala el Papa en el número 274 y lo aplaudo a rabiar. Los cristianos pedimos que en los países, sobre todo los católicos, pedimos que en los países donde somos minoría se nos garantice la libertad, así como nosotros la favorecemos para quienes no son cristianos. Allí donde ellos son minoría, hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz, estoy citando al Papa textualmente, entre la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Yo diría, de todas las creencias, porque religión solo hay una. Solo hay una manera de religarse con el Creador, y es la religión que Dios mismo inventó al enviarnos a su Hijo a ser concebido, a nacer, a predicar, a morir y a resucitar por todo el género humano. Ojo, no por los pobres nada más, malo. Oye eso, malo el Andrés López Obrador. Cristo no vino por los pobres, te lo digo de refilón. Vino por todo el género humano, particularmente por los pecadores. Bueno, pues continuando mis comentarios finales sobre la encíclica,
el Papa señala que a veces la violencia fundamentalista en algunos grupos de cualquier creencia es desatada por la imprudencia de sus líderes. Lo dice en el número 284. Así que hay cosas muy buenas en esta encíclica. De verdad es una lástima que otros aspectos de la misma hayan generado una inútil polémica, porque Francisco, como acostumbra, desgraciadamente, incurrió en una gran ambigüedad. Como lo hizo también, que será tema de otro video, con sus declaraciones acerca de las uniones civiles entre homosexuales, que merecerá un video aparte, porque es un tema que afecta a muchísimos de mis pacientes que viven en esa condición. Pero eso será materia de otro costal, de otro video. Bueno, entonces ha generado confusión y polémica, sobre todo porque los medios de comunicación, los pocos medios de comunicación que han acogido la encíclica con un mínimo de interés, al final los medios malévolos, en manos de sionistas, se han fijado nada más en los aspectos, digamos, de la política. Y el silencio contra la izquierda tiránica, Cuba, China, Venezuela, Nicaragua, ha sido atribuido como un apoyo, qué lástima, qué tragedia, a la izquierda política, incluso de una izquierda más radical y anticlerical, antirreligiosa, que el Papa ha intentado, me parece a mí, poner de nuevo las bases. A mí me parece que el Papa ha intentado poner de nuevo las bases de una ética global, de una ética moral natural, para que los que no son católicos puedan acoger este mensaje. No les dice nada de orden magisterial, de orden sobrenatural, de orden bíblico, porque para ellos este lenguaje es imposible tal vez de asimilar. Así que se queda con un lenguaje, llamémoslo así, naturalista, viendo todo lo positivo que tiene este mensaje porque procede del Papa. Es una encíclica que creo yo con el tiempo pues podrá ser evaluada a la luz del juicio de la historia. Y también nosotros como católicos, además estamos sujetos al juicio de Dios. Es tiempo de que ninguno de nosotros olvide que cualquier cosa que digamos, a favor o en contra, o permaneciendo neutrales, ni el Papa, ni yo, ni ustedes, ni nadie escapará al juicio final personal y colectivo que Cristo realizará sobre cada uno de nosotros en función de cuánto hemos amado. Yo, por amor a mi prójimo, he decidido hacer estas aclaraciones para que no se traguen ruedas de molino de que el Papa de modo explícito esté apoyando a la masonería, al socialismo, a la izquierda y mucho menos al comunismo de rojo corazón de sangre. Mi conclusión es que el Papa ha pretendido lanzar una encíclica promoviendo la ética universal natural, y esto es con lo que propongo que nos quedemos en una actitud humilde, abierta, y que no sea ni papólatra ni sedevacantista, sino cristocéntrica. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.